Hola, soy Patricia Gómez. Hoy en adelante cruzamos fronteras estatales para traerles historias de impacto en el Medio Oeste. Conversamos con Ben Garvin sobre un operativo de ICE en la preparatoria Roosevelt de Minneapolis. Además, nos conectamos con Chicago para conocer el trabajo de Esmeralda Montesinos en la defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes. Y más adelante nos acompaña Ismael Luna para conversar sobre salud pública e iniciativas de albergues en el sur de Milwaukee. Acompáñenos. Nos acompaña el galardonado cineasta y fotoperiodista de Minneapolis, Ben Garvin. Su cobertura para The New York Times documentó los momentos de tensión tras un operativo de los agentes federales de ICE en la preparatoria Roosevelt High School. El incidente ocurrió solo unas horas después de la muerte de Renee Nicole Good y a unas millas de distancia. Para Ben, este incidente tuvo un componente muy cercano. Su propia esposa e hijos asisten a esta escuela, lo que sumó una perspectiva personal a su labor periodística. Ben nos acompaña hoy para hablar del impacto emocional de registrar eventos que afectan directamente a su comunidad. Through my lens, it was inspiring to see so many people come together and push back against sort of a masked police force invading. So that gave me hope. For me as a video journalist, I think the challenge is to make sure people know that I'm not there to necessarily take from them, but I'm there to listen. And I think to show. It's not that we are trying to get a story. I think we're trying to tell a story. And I just don't want people to feel like we're coming in to get something and then leave. And I think as long as I lead with that kind of humanity. What about giving them voice? Giving them voice. I think that's a nice way to put it, is to sort of say, you are living in silence and hiding right now. And people need to know you're suffering. They need to see what's happening. This is a moment to share that with the wider world. And I think people understand the power of that. But ultimately, we got to prioritize their safety. So it is a balancing act, but it isn't. When I'm in those spaces, it feels like an honor. It feels like a gift that people would be willing to open up in that way. How do you feel, Ben, about fulfilling your goal of serving those who are struggling? Throughout my work as a video journalist, I feel like the main goal is to be a human being first and not be a fancy videographer with cameras and lights and be overwhelming, because that's very scary. And I'm a little scared right now talking to you, honestly, with the cameras. You know, so that is the nature of video and the nature of capturing somebody. And so I think if I can lead with my humanity and lead with just not even bring a camera in first to let people know I'm a safe person and that I am interested in their life, I think people open up in a way that is powerful. Not always. Some people just don't want to be on camera, and that's fine. Ben, one of the key moments in your experience with ICE is when you arrive to the school where your family is, in Roosevelt High School. Is that correct? Yes. Can you tell us about that? Yeah, it was the day that Renee Good was killed, and I got a call like an hour or two afterwards from the New York Times saying, hey, we'd like to contract you for journalism about the ICE surge. And then like 2 or 3 hours later, I got a text from my friend who was on the corner near my studio saying there's some sort of ICE activity right down at the school. And so I got my camera and went down there. And it was at Roosevelt High School, where I have 3 children and one wife who is a music teacher there. And there was ICE all over the place. And I think there was some sort of car chase that ended in front of the school. And students were out yelling, and there's snow. And it was a really chaotic, overwhelming place to be. And it was scary for me. And I remember shooting with my camera and getting these shots of ICE agents and in pepper spraying or whatnot, and then just pausing and stepping back and crying a little bit, thinking, Jesus, this is like so scary for these kids. And watching kids just in fear. A lot of Somali kids go to the school. It's a Spanish immersion school. Students of color seeing this sort of thing happen. I was imagining how terrifying that might be. A journalist, maybe, I mean, I was not in any real danger, but more so just knowing that these students were sort of being traumatized in a way that felt hard to watch and witness. I've never really been in fear.
of anything. I mean, obviously I'm a white fellow in Minneapolis and I was no real danger. So at least it's important to kind of say that out loud. But at the same time, being in spaces where people are 100% terrified. And we spent a day visiting like 4 or 5 women, Latina women in hiding who were pregnant and just didn't want to go to the doctor, didn't want to go have their bellies measured or didn't feel safe enough to get basic medical care, and they were in hiding. Are you a Christian? Is that why you're out here? And being in those spaces, first, it's an honor to be let in and for people to feel safe, but also just to hear their stories over and over it's sad. And in the middle of all this pain, do you see any good things in the resilience of this amazing country? it was just a reminder of the humanity of our community and the people. I remember covering this one event where it was like a training for people to be constitutional observers. And I was there and I just saw a sea of old white people, all learning how to lock arms when in resistance and how to safely push back against a police presence. And that was so powerful. I mean, I don't mean to suggest that they were the saving grace, but I just think that there's a lot of people in our state and our cities, Minneapolis and St. Paul, who wanted to do something and didn't want to feel like it was okay to sit by and watch our neighbors and our community members and our leaders and our friends being traumatized. I think it just felt like the right thing to do. And I'd like to think almost any city would do that. I mean, I think we had the unique experience of having the largest ICE presence ever. And so our community rose. And I think that would happen in Milwaukee. I think that would happen in, Chicago, it did, and in California. So I don't feel like we are some unheard of spot. I think it's just human beings seeing injustice and saying no, and we want something different. In my building where I have a studio, my neighbor is a therapist, and she sees lots of people of all over the community, including lots of people of color. And she was telling me the other day, so many people came from countries around the world, refugees or not, to often escape traumatic situation, to avoid chaos in their home country or whatnot. And Minnesota has been such a welcoming place. So many amazing communities and different parts of our city that we're all so proud to call our own. It's easy to look at Minneapolis as a great success story, and I don't think it's entirely accurate. I honestly feel like we are suffering, and many people are still in hiding. I remember there was a story, a friend who was driving someone to work every day, hiding them in their trunk because their skin wasn't white, and you just can't afford to be seen and get pulled over. That happened all over the place, and while that person is still working and in Minneapolis, that is a traumatic experience to have that kind of fear. That's why I don't want to do a victory lap. I think that would be like, I don't think anyone in our community does. I think we all want to continue to push and to highlight injustice in a way, and come together. So, yeah. Agradecemos a Ben Garvin por compartir su experiencia y las realidades del fotoperiodismo en situaciones de crisis comunitaria. Hoy recibimos a Esmeralda Montesinos, una activista enfocada en la defensa de los derechos de los inmigrantes, quien nos hablará sobre las iniciativas vigentes para brindar protección, orientación y apoyo legal a las familias indocumentadas frente a la incertidumbre migratoria. Es un temor muy real, especialmente en cómo hemos visto las cosas que han pasado ahorita, y sabemos que hay muchas cosas que van a seguir pasando en el futuro también, pero es importante recordar que al fin del día la gente es el que tiene el poder. También tomar acción dentro de lo que uno puede. We are so lucky today that our speakers are visiting our class. Here we have Esmeralda Montesinos and Ben. Esme is our guest from Chicago. Ben is our guest from Minneapolis. So I wanted to ask each of you, what drives your spirit? Kind of actually goes into myself and my story. And basically, what drives me is that not only the love for my community, but this is something that directly impacts me. Desde chiquitita, desde que tenía 5 o 6 años, y estaba
la administración de Bush, haciendo también muchas redadas, aprendí que esto es algo importante y esto es algo que afecta mucho a mi familia muy directamente. Cuando estaba yo en high school es cuando salió DACA y por primera vez estuve viendo cómo jóvenes estaban haciendo un esfuerzo muy enorme para poder ganar DACA. Y pues nomás seguí con mis estudios, dije, quiero aprender más de estos sistemas, quiero aprender más de cómo poder hacer algo así. Listening to you speak, Esmeralda, and just hearing the strength and I feel like you're fighting the fight, and my job is more just to make sure people see the work that people like you do. I recognize I have a power. The camera has power. Nuestra meta es básicamente la dignidad de toda la gente, la dignidad de poder vivir, la dignidad de poder trabajar, la dignidad de poder poner comida en la mesa, la dignidad de vivir sin miedo. Todas esas cosas son lo que queremos hacer y eventual también con eso viene como protecciones y seguridades como ciudadanía, ayuda económica, asistencia médica también. Lo que hacemos en el estado también lo tratamos de conectar al nivel nacional. Hay varias gente que en estos momentos decidido que quieren hacer algo, quieren tomar acción y quieren ayudar. For a couple times I covered training sessions for people to become constitutional observers, which is basically just how to watch an ICE action without getting in trouble, getting arrested. And it was just basically a sea of older white people because they were the ones who felt safe to come out of their homes at this point, and they were being trained on how to lock arms and form lines, police, for the police. And it's just that kind of stuff is inspiring to see. It's not utopia. And I do feel like Minneapolis was targeted and the city resisted. And I feel like that would happen in Milwaukee. I feel like that would happen at Marquette University if something happened here. I mean, people see others' humanity and they want to advocate for it. Las maneras que nos movemos son basadas en lo que ellos nos dicen que necesitan. Nosotros no estamos entrando a decir, ustedes deberían de hacer esto, ustedes necesitan esto, porque ellos son impactados más directamente. The needed narrative for people to find out what was happening, but there was a building in South Shore, Chicago, that was raided really early morning. That one was like 6 a.m. type of thing. Helicopters came down, they rappelled into this building, and this building was a low-income building where a lot of new arrivals were living in, but also a lot of low-income Black people were living in. And what they did is they rappelled into this building and they pulled every single person outside of their homes, whether they were in clothes or not, whether they were sleeping or not, whether they had children or not. And they took every single person outside that building and they handcuffed them. There was children in handcuffs sitting on the sidewalk that morning. Como las cosas no se sienten tan intensas, no quiero decir que están calmadas porque no están, pero no están a ese nivel de intensidad. Hay gente que nomás como que se toma un paso para atrás y dice, no, ya pasó el momento. Pero es importante recordar que aunque ya pasó ese momento de intensidad, no significa que la pelea se acabó. Y no significa que la gente no tiene miedo ahora y que ahora están bien. Es muy importante tener diversidad en nuestra coalición cuando todas estas diferentes miembros traen a todos sus diferentes líderes, es que creamos un espacio que es de muchísimas generaciones, porque gente mayor también ha vivido muchísimas experiencias, pero gente que son jóvenes también tienen la creatividad y la energía para hacer cosas diferentes con los conocimientos también de la gente que ha sido mayor. We've won a lot of protections, and people are asking me how did Chicago do this? How did Chicago fight back? How is Illinois so strong? And it's because we've literally been doing this work for decades, and we've been working on this on these rights for that long. Cuando se queda uno aislado, se siente solo, se siente que nomás soy la única persona que está sintiendo esta cosa, no puedo hablar con nadie. Pero cuando uno empieza a conectarse con otra gente, ve que no, hay muchísima gente y ahí es cuando empiezan a sentirse estamos en estos juntos, no estoy sola, no estamos solos y juntos sí se puede sobresalir. Una perspectiva sobre los esfuerzos colectivos para la protección de derechos civiles en nuestra región. Hoy nos acompaña Ismael Luna,
cuyo trabajo está profundamente arraigado en el South Side de Milwaukee. Ha dedicado su carrera al sector sin fines de lucro, liderando iniciativas en salud pública, prevención y apoyo a personas sin hogar. Ismael Luna, bienvenido, adelante. Muchas gracias por tenerme aquí. Ismael, desde tu perspectiva profesional en el sector social, ¿cuáles consideras que han sido los cambios más significativos en las necesidades de las familias del South Side de Milwaukee? Uno de los más grandes es la atención que hemos recibido como comunidad en el Southside, que somos ahora uno de los grupos más grandes de votantes en los Estados Unidos. La atención que estamos recibiendo es muy importante, pero también mucho de lo que se ha hecho es los derechos para la comunidad latina, e igual todos los servicios sociales que se están proveyendo al Southside de Milwaukee. ¿Cómo incorporan las organizaciones sin fines de lucro la historia e identidad cultural de vecindarios como Walker's Point o Lincoln Village en el diseño de sus servicios comunitarios? Cuando hablamos de Walker's Point, tenemos que entender también la comunidad que está allí, no es solo latina, también tenemos que ver la comunidad del orgullo. Ellos proveen esa diferente visión para el Southside de Milwaukee que está cerca, son vecinos uno con el otro, pero también como Lincoln Village, la comida, la cultura, todo lo que está ahí, los paleteros, eloteros, todo eso atrae más atención y también ayuda a que los vecindarios como Walker's Point, que tienen un poco más de beneficios y programas, puedan ser extendidos para el Southside de Milwaukee. De acuerdo con los datos del sector de albergues, ¿cuáles son los principales cuellos de botella estructurales o las barreras que impiden a las personas sin hogar a tener una vivienda permanente en Milwaukee? Como gerente de casos y trabajo para el Cathedral Center, mi trabajo y lo que veo todos los días es de que las evictions, es el problema que los detiene mucho, les cierra bastantes puertas, porque cuando tratamos de aplicar para programas, no son aceptados por esa evicción que tuvieron hace 2 años, 3 años. A veces tienen una evicción de 7 años y todavía no pueden rentar. También cuando hablamos de Social Security, tengo muchos clientes que son ya mayores de edad y reciben Social Security por una disability, siendo mentalmente o físicamente. Igual no pueden, they can't keep up with the rent in the city of Milwaukee. Everything's very expensive. So a veces tengo que buscar diferentes maneras para poder ayudarlos a seguir al próximo paso, pero también no hay suficientes servicios para los albergues como the Cathedral Center, porque yo como case manager de housing tengo que ayudarle a mis clientes siendo algo físico, una disabilidad física, mentalmente, pero también si hay problemas de drogas, igualmente tengo que ayudarles a procesar todo eso primero antes de que se muden al próximo paso. Pero yo como gerente de casos no tengo el training para poder hacer todas esas cosas, o tengo que yo solo aprender y buscar la manera de cómo ayudarles. Frente a la escasez de vivienda asequible, ¿qué modelos de apoyo impulsados por el sector social han demostrado mayor efectividad para evitar el desalojo de las familias de bajos ingresos? Hay 3 programas. Uno que se llama Permanent Supportive Housing, el PSH voucher, que es un voucher para gente que tiene una disabilidad permanente por toda su vida y les ayuda a pagar la renta completamente por el resto de su vida. El 2 viene siendo Rapid Rehousing. Es un voucher que les ayuda a pagar la renta por 1 año y también tiene la posibilidad de extenderse 2 años. Y si la persona tiene un ingreso, ellos solo se encargan del 30% de la renta y el voucher cubre el resto. El tercer programa es Subsidized Housing, que es el programa que me gusta a mí más y tenemos que expandir, que viene siendo que las personas pagan el 30% de su renta. Si hacen $100 al mes, pagan $30. Si no tienen ingreso mensualmente, algunos programas como St. Cat's les cobran $25 al mes, $50 al mes y es todo lo que tienen que pagar. ¿Cuáles son las barreras que limitan el acceso a programas preventivos de salud y de adicciones en los vecindarios del sur de la ciudad? Lo primero que he visto en el Southside de Milwaukee es el miedo, y eso es para todos los programas. Hay programas en la ciudad de Milwaukee que ayudan a los homeowners a reparar sus casas, pero tienen miedo porque no tienen el legal status para estar aquí en los Estados Unidos, porque como hemos visto, el gobierno federal ha tratado de usar el IRS
para obtener esa información, pero también cuando hablamos sobre gente que están usando drogas, la cosa es que igualmente vienen a un shelter como yo, pero yo no estoy preparado ni tengo los recursos para poderles proveer lo que ocupan, porque a veces los programas los castigan. So, si a mí un cliente me dice, Ismael, hoy hice, por ejemplo, esta droga esta mañana, por ley y por the funding, los tengo que dejar ir y les tengo que decir, hey, porque tú me dijiste que has hecho esto, ahora te tengo que correr del shelter. En el Southside, ¿qué servicios específicos requieren un mayor fortalecimiento o financiamiento? El primero sería Know Your Rights. La gente tiene que saber sus derechos y qué es lo que tienen y qué recursos hay en la comunidad. Cuando estamos hablando de bad landlords, hay programas como en Community Advocates que se llaman Tenant Landlord Mediation Programs, llevándolo al tema de housing, de viviendas asequibles. Es de que la gente puede ir a Community Advocates si no hay AC o algo que se ocupe que arreglar. Una pipa se explotó en la casa. Mucha gente no sabe sobre este programa de Community Advocates, donde ellos le pagan la renta a Community Advocates y Community Advocates se queda con la renta hasta que el dueño de la propiedad arregle el problema que hay en la casa y después ellos le dan el dinero al dueño de la propiedad. Y así la gente no puede ser corrida de su casa y no tienen que ser unos ciudadanos para poder tener acceso a esos programas. ¿Qué métricas están mostrando los programas de desarrollo laboral para conectar a los trabajadores con empleos de salario digno? No hay suficientes programas. Para mí me quedaba trabajando de mesero o si no me iba a la universidad. Y eso es todo lo que mis padres me enseñaron a mí, porque muchos como yo piensan que esas son sus dos opciones, pero hay más que esas dos opciones. ¿De qué manera las organizaciones locales están abordando el desempleo juvenil y qué alianzas se necesitan para expandir las oportunidades del primer empleo? Necesitamos más fellowships. Yo creciendo no tuve la oportunidad de hacer ningún internship hasta que fui para mi maestría en George Washington University porque me tocaba trabajar tiempo completo para poder pagar mis estudios, pero también para poder pagar mi renta. Necesitamos que paguen bien y que el Estado pueda hacer más también. El Estado tiene que hacer más y expandir esos programas para los jóvenes. Con la reciente firma por parte del gobernador Evers de la legislación bipartidista que permite a los beneficiarios de DACA obtener licencias profesionales, ¿cómo prevés que esta nueva ley impacte el desarrollo laboral y los servicios de salud pública en el Southside de Milwaukee? Esa fue una muy buena ley, pero me hubiera gustado ver más que a nivel de la asamblea estuviéramos peleando para que estas personas, los Dreamers, sean residentes del estado de Wisconsin, para que no tengan que pagar el doble de la tuition cuando viene a la universidad, porque ellos pueden obtener más licencias, ir a la universidad, pero todavía no son residentes del estado de Wisconsin, solo les toca pagar el doble a lo que me tocó a mí pagar como ciudadano o residente de Wisconsin. ¿Cómo están coordinando los albergues y los centros comunitarios para evitar la duplicación de servicios y maximizar su alcance? ¿Está esto ocurriendo? Sí, usamos programas como Clarity y este programa o esta base de datos se usa en todo el estado de Wisconsin y la parte norte de Illinois. Se escriben notas en este programa de Clarity y yo como case manager tengo access to this information. ¿Qué mecanismos formales existen hoy para que los residentes de la comunidad participen activamente en la toma de decisiones de las organizaciones locales? Hay bastantes programas que dejan que la comunidad sea parte, pero lo que no hay es suficiente información. No tenemos la educación de qué es lo que tenemos que hacer, pero eso también es por lo que ahorita estamos pasando. Todos estamos en survival mode y no estamos viviendo la vida. Tenemos que trabajar 2 trabajos, tenemos que tener 3 trabajos. La parte 2 sería de que mis padres no eran votantes porque no podían votar, porque no son ciudadanos. A mí nunca me enseñaron la importancia de mi voto, de mi voz y la razón por qué involucrarme mejor. Me alejo y no me involucro y no llamo la atención porque también el miedo de que mis padres fueran deportados. Me gustaría añadir que para todos los jóvenes que están allí, que igualmente son de primera generación, esto no es para siempre. Y eso lo digo de experiencia porque a los 14 años me quedé sin casa, mis padres me corrieron y me tocó sobrevivir. Buscar dónde comer, dónde dormir. Y ahora estoy aquí frente de ti, que es un gran honor. Pero no es para siempre y nuestra voz es muy importante y nos tenemos que involucrar más como comunidad.
Ismael Luna, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Adelante. No, muchas gracias a usted. Nos despedimos invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios al 414-297-7544 o a través de milwaukeepbs.org. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones.